¿Estamos listos? Bendito sea Jesús. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Estamos contentos por la bendición que el Señor nos dio, por la oportunidad que nos dio de ir nuevamente a visitar, ¿verdad?, a mis familiares y compartir un tiempo con ellos allá. Fue de bastante bendición y me siento contento. ¿Por qué? Porque pude alcanzar y lograr, ¿verdad?, todo lo que el Señor había puesto en mi corazón. Pero vamos sin más preámbulos a la palabra. Vaya conmigo, por favor, en esta mañana. Estaremos abriendo las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Les voy a pedir disculpas que quedé un poquito cansado de mi garganta. Así que en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Hoy vamos a hablar un tema muy bueno, muy importante para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice el verso 21. Vamos a leer del verso 18 para ver un poquito del contexto de lo que Jesús habla en esta parte. Vemos cómo el Señor intercede por sus discípulos. También esa oración, hermanos, es también para nosotros. Y dice de la siguiente manera: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire qué interesante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bendito sea el Señor. Oremos, iglesia. Padre, te damos bendita gracia. Gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros. Gracias porque está en este lugar y está con todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Gracias por su omnipresencia, Señor, porque usted está en todo lugar, en todo tiempo. Gracias porque usted se hace manifiesto, Señor, aquellos que claman su nombre, aquellos que, Señor, con corazones sinceros vamos delante de tu presencia buscando, Señor, esa guianza, ese favor y esa bendición de parte suya. Padre, esta tarde no es la excepción. Yo le ruego que sea usted hablando a nuestros corazones, que su palabra, Señor, nos inspire, nos ayude a hacer cambios de conducta, que su palabra, Señor, nos ayude a poder continuar, para poder comprender más claramente el propósito por el cual usted nos llamó a ser parte de su familia, a ser parte de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos. Y que sea su Espíritu Santo guiando la palabra de principio a fin. Usa mi vida, Señor. Y que mis hermanos que nos ven también por la red social sean de bendición y sean bendecidos de igual manera. Gracias, Padre, damos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Tus hijos te decimos amén. Gloria al nombre del Señor. Hermosa palabra. Algo que me llama bastante la atención en esto, hermano, en cualquier cosa que hagamos, fíjese bien, sabemos que hay cosas que usted puede hacer solo, hay cosas que usted puede alcanzar solo, hay metas que usted puede alcanzar solo en la vida. Pero para alcanzar propósitos, para alcanzar metas más altas, hermanos, necesitamos la ayuda y la unidad de todos.
para poder alcanzar los propósitos del Señor. Vea algo que me llama, regresemos a la palabra, algo que me llama bastante la atención es el verso 21. Jesús hablando, palabras textuales de Jesucristo, dice para que todos sean uno. Fíjese bien, en aquella ocasión dice la palabra que Él eligió a 12 y posteriormente vemos que salen bastantes discípulos de Él. En una ocasión envió a 70. Pero el deseo del Señor que todos tuvieran un mismo pensamiento, todos tuvieran esa misma unidad para que alcanzaran un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Leamos, por favor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El propósito del Señor era enseñarnos que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en una perfecta unidad, no hay rivalidad entre ellos, hay un orden glorioso, hay un orden, hermano, eterno en ellos. El que lleva la autoridad absoluta es el Padre. Él decide, Él da la orden, mas Jesús es el mensajero a enviar la orden, pero el que ejecuta la orden es el Espíritu Santo en la tierra. Y así en esa unidad hermosa trabajan ellos. Y de la misma manera el Señor, ¿verdad?, estableció hombres, mujeres de Dios para que podamos también nosotros trabajar en su reino, alcanzar más terreno, más alcance para el reino de los cielos. Leamos una vez más. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las cosas que puede, hermano, el inconverso, aquella persona que no conoce las profundidades del Espíritu, pueda entender que realmente Jesucristo vive en nosotros, es la unidad, es el amor. Pero recordemos, amados, que ante esa verdad, ante este propósito de Dios, viene también el enemigo, hermano, a tratar la manera de poner obstáculos, de poner, hermano, cosas tremendas para que usted y yo no alcancemos ese propósito. Recuerde, esto no difiere de su salvación es Cristo. Pero para poder alcanzar el trabajo de unidad en el Señor, se necesita llegar a ese acuerdo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Imagínense, en una ocasión dice que Jesús, llamando a sus discípulos, ¿verdad?, llegaron ante Él y le dijeron: Señor, ¿quién de los que estamos aquí es el mayor de todos? ¿Se acuerdan? Y el Señor, sin decir palabra, en uno de los evangelios dice que llamó y puso a un niño en medio de ellos. Y les dijo: si no os convertís como este niño, no podréis entrar al reino de los cielos. Una de las cosas que el Señor me muestra, que Él desea que nuestras emociones sean sometidas totalmente a Él. Porque en nuestra humanidad, hermano, nuestras emociones pareciera ironía, pero nuestras emociones parecen ser estorbos para el propósito de Dios. Imagínense, en alguna ocasión, no sé si solo a mí me ha pasado, pero cuando yo venía en ese proceso de crecimiento, cuando los líderes tomaban ciertas decisiones, en mis emociones eran movidas, mis emociones eran sacudidas, porque habían cosas que yo no estaba de acuerdo con ellos. Pero en el plan perfecto de la voluntad de Dios, sí. Entonces, si tenemos entendimiento a la palabra del Señor, se nos hace fácil el poder, hermanos, ¿verdad?, ponernos de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bendito sea Jesús. Les pongo un ejemplo. Imagínense la labor maravillosa que el Señor le tuvo que dar a un hombre. Este hombre recibe una noticia horrible, este hombre recibe una noticia difícil. ¿Y qué pasa con este hombre, hermano? Un hombre llamado Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de él? Él solo no iba a poder hacer el trabajo. Él solo no iba a poder levantar el propósito por el cual Dios había escogido a este hombre. Él tuvo primero que ponerse de acuerdo con algunas personas de su pueblo, y cuando estuvieron en un acuerdo, hermano, empezaron a trabajar la obra. Por eso, en esto que quiero compartirles, en cualquier cosa que hagamos necesitamos la ayuda de los demás para alcanzar el propósito. Juntos nos defendemos más, nos cuidamos, nos sostenemos mejor, y las grandes visiones y bendiciones necesitan el apoyo mutuo. Jesús mismo, hermanos, Jesús siendo Dios en la tierra,
Él sí, como Dios, tenía la capacidad de hacer todo el trabajo. Pero Él llamó a 12 primero. Y a esos 12 se le agregó otra multitud. Dice que eran infinidades de hombres siguiendo a Cristo. Pero no todos eran obreros del Señor. Vemos en una ocasión, vaya conmigo, por favor, allá al Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Alabado sea Cristo. Cuando el Señor empezó a poner orden, diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Pero cuando Dios tuvo que empezar a usar a Jesús en poner orden para los propósitos por los cuales Jesús había llegado a la tierra, vemos en esta palabra, gloria al Señor, empezaron a tener conflictos en el corazón. ¿Qué dice el verso 60? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 60, dice de la siguiente manera. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto se goza en esta mañana? Mire lo que dice el Señor en su palabra. Dice, al oírlas, estamos hablando del discurso del Señor, muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense qué tremendo. Porque el Señor empezó a confrontar las emociones de ellos. El Señor empezó a confrontar sus emociones personales, que tenían que cambiarlas y rendirlas al Señor para que Él fuera el que guiase sus pensamientos. Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les decía, ¿esto os ofende? ¿Cuántas veces nos hemos ofendido también nosotros por decisiones que toma algún líder, hablando a términos generales, por los que ven de repente en la red social? Cuando en su iglesia toman decisiones y usted no está de acuerdo, sabemos que hay parámetros que son guiados por el Señor. Y hay cambios que el Señor hace, ¿verdad? Propósitos que el Señor dispone, pero a lo mejor en nuestra manera de pensar no estamos de acuerdo. Miren lo que dice esta palabra, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus propios discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Santo es el Señor. Quiere decir que el Señor los estaba confrontando para llevarlos a un nivel de madurez aún mayor. El Señor necesita madurez para poder ejecutar el poder de Él en nosotros. Que nada nos mueva. Que nada nos mueva de la posición que el Señor nos ha puesto. Acuérdese, usted es lo que es por Cristo. Si yo estoy aquí predicando esta mañana es porque Cristo me sostiene aquí. En mis fuerzas, hermano, yo quizás ya no estuviera. Y esa es una realidad. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y pero si nos mantenemos agarrados del Señor, junto con el Señor, escuchando, ¿verdad?, el consejo de su palabra, le aseguro que usted jamás va a retroceder y jamás va a ser engañado de ninguna mentira del enemigo. Acuérdese, los pensamientos es un campo amplio donde el enemigo puede minar de repente, pero depende de nosotros, ¿verdad?, mantener el campo de nuestra mente en salud. Y ahorita vamos a ver a la luz de la palabra los consejos que el Señor nos da. Verso 62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Había un problema en los discípulos. Los discípulos tenían su mirada todavía en la perspectiva terrenal, en la perspectiva humana. Y el Señor quería que ellos miraran desde la perspectiva espiritual para que pudieran ver de la manera que Él miraba. ¿Por qué cree que el Señor confrontaba las emociones diciendo, al que te pegue una mejilla, tú preséntale la otra? ¿Y qué decimos en nuestra humanidad? ¿Somos capaces de hacer eso en nuestra humanidad? Si no estamos llenos del Espíritu, si no somos guiados por el Espíritu, es imposible, hermano, que usted y yo podamos poner la otra mejilla. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, somos guiados por el poder de Cristo, usted, hermano,
Está bueno, ponte la otra mejilla. No es fácil. ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón está implantado en este cuerpo. Y si este corazón, estas emociones no son guiadas por el Señor, hermano, fácilmente salen. ¿Cierto o no? Cuando estamos pasando situaciones un poquito duras, difíciles, hermano, nuestras emociones salen. ¿Y cómo está seguro, pastor? Por la reacción que hacemos. El viernes mirábamos un poquito de esto. ¿Qué dice el Señor? En la manera que tratamos a los demás, así nos van a tratar a nosotros. ¿Qué pasa cuando usted levanta la voz? A mí me ha pasado. Usted le puede preguntar a mi hija, a mis hijos. ¿Qué pasa cuando usted levanta la voz? ¿Cómo queremos ser tratados? Así nos van a tratar. Entonces, este es, hermano, un desafío, una confrontación personal que el Señor nos hace día con día para que Él reine en nosotros. Sigamos en la palabra. Regreso al verso 63, dice: el Espíritu es el que da vida. Observe por favor, hay una palabra Espíritu, pero está en minúscula. Está hablando de su Espíritu, de ese soplo de vida que Dios puso en el principio de la creación, en el primer ser humano, y puso espíritu de vida en él. De ese Espíritu está hablando. No está hablando del Espíritu Santo, porque cuando habla del Espíritu Santo está en mayúscula. Fíjese, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Acuérdese, nuestro cuerpo es polvo y al polvo regresará. Bendito sea el Señor. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿A quién me está hablando el Señor? Específicamente en estos pasajes le está hablando a la multitud. No solamente, hermano, no eran personas que llegaban por un milagro, eran sus discípulos, sus seguidores, aquellos que habían escuchado el mensaje de Jesús. A lo mejor tenían meses, a lo mejor ya tenían un año, a lo mejor tenían poco de seguir al Señor, pero el Señor era enfático para que ellos pudieran crecer en su vida espiritual. Acuérdese, a diferencia de ellos, usted y yo estamos bien bendecidos. Dígale al que está a su lado: tú estás bendecido. Porque no solamente tienes tu espíritu, sino que aparte de tu espíritu, tienes el Espíritu de Dios también en ti. A diferencia de ellos, acuérdese que ellos todavía no lo tenían porque Cristo no había sido todavía glorificado. El Señor todavía estaba en calidad humana y todavía no había sido sacrificado el Señor en la cruz para presentar libres a nosotros del pecado. Por eso en el 64 una vez más dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense el poder y la madurez de Jesús. Imagínense que el Señor sabía quién lo iba a entregar. El Señor sabía quién era el que lo iba a hacer pasar situaciones difíciles. Y a pesar de eso, Jesús amaba a Judas. Lo amaba. Con todo su amor lo amaba. Hablábamos también que el amor que Jesús expresaba no era el amor que nosotros comúnmente entendemos como el amor filo, el amor fileo. El amor de Jesús era el amor ágape o agapé. Amén. En el amor ágape no hay, hermano, diferencia, no hay variación. El amor de Jesús era puro, el amor de Jesús era sincero, el amor de Jesús era total entrega. A pesar de que nosotros le fallamos, Él nos sigue amando de la misma manera. Ese es el amor de Él. Pero imagínense la experiencia de estos hombres. 65 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué no le dice el que está a su lado: te felicito, a ti te llamó el Padre? Amén. A ti te llamó el Padre, porque estamos aquí. Si no estuviéramos aquí, hermano, entonces seríamos como simpatizantes de Jesús. Mas sin embargo estamos aquí, y sé que algunos de nosotros, aún a mí, la palabra confronta, la palabra de repente sacude.
Pero hermano, el Señor nos va llevando a otros niveles de espiritualidad. El Señor no quiere que estemos en el mismo lugar espiritualmente hablando. El Señor quiere llevarnos de gloria en gloria. Pero eso, hermano, determina que Él está dispuesto a ayudarnos. Él conoce todas nuestras debilidades. Nos dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en todas nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todas las debilidades, pero sin pecado. Así que, hermano, usted no se puede asustar si de repente pecó y se sienta, hermano, el Señor conoce. Él tiene otra capacidad, hermano, espiritual, que Él es omnisciente. Y eso significa que Él conoce todos los pensamientos de todos nosotros al mismo tiempo. ¿Cómo le hace? Él es Dios. Yo no sé cómo le hace, pero Él conoce lo que usted está pensando y lo que yo estoy pensando y lo que todos estamos pensando. El Señor lo sabe al mismo tiempo. Ese es el poder de la omnisciencia del Señor, de la omnipresencia, que Él está aquí en esta iglesia, está en otra congregación, está al otro lado del mundo al mismo tiempo. ¿Cómo le hace el Señor? Yo no lo sé. Hasta ahorita yo creo que nadie puede explicar eso. Pero lo que sí sé es que Él nos ama. Y su amor es infinito. Bendito sea Jesús. Sigamos aquí, por favor. Verso 66. Mire la respuesta de algunos de sus seguidores. Dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, santos del Señor, volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Imagínense qué triste, ¿no? Si Jesús, siendo Dios, hermano, fue traicionado, si Jesús, siendo Dios, fue abandonado por sus seguidores, imagínense qué podemos esperar nosotros. Pero eso no nos tiene que, hermano, entristecer. Tenemos que seguir adelante como Jesús dijo en esta palabra. Verso 67 dijo entonces Jesús a los 12, ojo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay, Señor. Fíjese, el Señor no andaba dando palmaditas. El Señor no andaba diciendo, no hombre, tranquilo, ¿te quieres ir? Pues vete también. Qué duro esa palabra, ¿no? Dura es la palabra. Pero mire qué contestó Simón Pedro. Verso 68 dice, y le respondió Simón diciendo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra que tú nos das, la palabra que tú nos inspiras, la palabra que tú nos declaras, nos llena nuestra alma, cosa que antes no teníamos. Dígame usted, cuando el Señor viene y nos habla, el Señor viene y nos llena, el Señor viene y nos da esa palabra que estamos necesitando. Mire, cuando yo empecé el camino del Señor, yo siempre propuse en mi corazón, que al ir a la iglesia yo iba por una palabra. Yo quería una palabra. Yo no quería todo el sermón, una palabra que necesitaba. Y siempre el Señor me la daba. A lo mejor no era en la predicación, pero cuando terminaba el servicio y empezábamos los hermanos a armonizar, como dice el Salmo 133, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. De repente se me acercaba un hermano, una hermana y me decía, hermano Ernesto, el Señor dice, Dios le bendiga, no se preocupe, Dios tiene control de todo. Ponga esa palabra llenada. A lo mejor usted o yo estábamos pasando situaciones difíciles, pero el Señor siempre pone esa palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la diestra de la justicia de Dios está sentado a su diestra todo el tiempo, intercediendo por usted y por mí, por las cosas que hacemos. Bendito sea Jesús. El Señor es bueno, hermano. Imagínense. ¿No es cierto que hay momentos así como estos discípulos? Hermano, a cualquiera de nosotros somos humanos y hay momentos que como que la cosa se pone difícil y quisiéramos retroceder y quisiéramos salir corriendo. Hombre, si esto es ser cristiano no está fácil. Jesús nos advirtió. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones.
Pero no temas, yo, dijo el Señor, ya vencí al mundo. Si nos apegamos a la promesa del Señor y empezamos a llenarnos de esa palabra, usted, hermano, va a tener ese carácter. Mire, el Señor conoce nuestro carácter y Él sabe que en nuestra naturaleza a lo mejor somos débiles de carácter. Pero ¿por qué cree que Pablo decía en aquella ocasión, estando presto, estando siendo abandonado por los demás? Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en abundancia y sé vivir también no teniendo nada. Sé también vivir en intemperie. También sé vivir cuando hay una casita, hay un techo. Pero hermano, Pablo estaba entrenado para vivir en todo lo que el Señor le permitiera. Y él siempre tenía esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No creas que Pablo le estaba yendo con todo color de rosa, hermano. Fue dejado, fue abandonado por varios de ellos. La palabra lo dice. Pero en esta ocasión, regresando a Juan, vimos a Pedro, a Simón Pedro, diciéndole, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Por qué no le dice el que está a su lado? Si tú aprendes a conocer a Jesús, nadie te moverá. Amén. ¿Qué es lo que habían entendido estos 12? Ellos sabían quién era Jesús. Los demás a lo mejor no. No habían tenido esa experiencia personal con Él. Pero los 12 sí. Aún Judas, hermano, él también sabía quién era Jesús. A lo mejor él no sabía que él era el escogido para entregarlo, pero Judas amaba a Jesús y le gustaba, andaba con él. Algunos otros lo juzgan y lo critican, sí le gustaba la bolsa, dicen. Pero a pesar de eso, hermano, Jesús confió en él y él cargaba las finanzas. Qué tremendo, ¿verdad? Irónico. ¿Cómo que Judas era un ladrón y él era el encargado de las ofrendas y de todo lo que Jesús le daba? Él era el encargado de las finanzas de todo el grupo de discípulos. Y Jesús lo amaba. Jesús nunca lo menospreció. Hasta el que llegó la hora le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo de Dios. Y ahí vemos que inmediatamente Judas entró en una convicción fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Amén. Bendito sea Jesús. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted y yo hemos creído eso, no se deje mover de esa manera de pensar. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que poner la mirada en el Señor y su propósito, el Señor y su obra, el Señor y su reino, el Señor, hermano, y el llamado. Dios nos ha llamado a hacer cosas gloriosas para Él. Verso 70, dije, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12. Ahí el Señor revela quién era Judas. Perdón, hermanos. Gloria al Señor. Por esa misma causa, hermanos, es eminente que el Señor desea que haya esa unidad en su iglesia. En una ocasión Jesús fue criticado y le dijeron al Señor que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Y Jesús le respondió y le dijo, todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Asimismo, una casa dividida contra sí misma nunca prospera. Y ese es el trabajo del enemigo. Ese es el trabajo de Satanás. Poner, hermano, disensiones entre los hermanos, entre la familia, para que haya problemas. Incluso Jesús lo dijo en una ocasión. Vaya conmigo, por favor. Alabado sea Cristo. A Lucas capítulo 12. Miren lo que dijo Jesús. Y eso, hermano, sacude el entendimiento
nuestro, porque uno piensa de un Jesús que vino a traer amor, de un Jesús que vino a salvar, de un Jesús que trajo paz. Pero en esta ocasión Jesús demuestra algo todo lo contrario. En Lucas capítulo 12, en el verso 49 en adelante, el propósito del Señor es la unidad a los que han entendido su caminar espiritual. Diga conmigo, el Señor me llamó a vivir en el Espíritu. Amén. Por eso dice en el verso 49, Jesús también confrontando a la multitud. Es tremendo, hermanos. Mire lo que dice: fuego vine a echar en la tierra. No, yo no quiero saber de ese Jesús. Es el mismo, hermanos. El mismo Jesús que dijo que venía a traer paz. Ahora es el mismo Jesús que está confrontando a otra multitud, a un grupo de personas, diciéndoles: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, santo es el Señor. De un bautismo tengo que ser bautizado, hablando de la crucifixión. ¿Y cómo? Dice, me angustio hasta que se cumpla, grita el Señor. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Óigame bien y quiero aclarar esto. Aquí el Señor no está diciendo que Él va a poner disensión en sus seguidores. No. Lo que el Señor está diciendo, que la disensión viene a causa por seguirlo a Él. Amén. En otras palabras, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, dígame si es cierto o no es cierto, cuando usted empieza a caminar en el camino del Señor, a pesar que al principio usted no entiende muchas cosas, pero hermano, la primera disensión que se levanta es en su propia casa. Ya te hiciste aleluya, ya te lavaron el cerebro. De eso está hablando el Señor. Sigamos avanzando. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Esto confunde, hermano, si usted no entiende. ¿Cómo si somos 5 de familia? ¿Cómo es que 3 van a estar contra 2 y 2 contra 3? Como que no tiene sentido. Pero hace un momento enfaticé, Jesús vino a hacer un llamado espiritual. Ya ve la gran batalla que hay en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 16, que dice el apóstol Pablo. Dice que el espíritu y la carne no congenian, no se llevan. Cuando usted decide seguir una vida espiritual con el Señor y empieza a buscar al Señor en ayuno, en oraciones, hermano, aquel que no quiere meterse en ese sacrificio empieza a criticarlo. Así ya te quieres sentir muy espiritual. No, hermano. Es la realidad que estamos viviendo en la iglesia. El que está frío, el que está, hermano, con un deseo fuerte en su corazón de no someter su vida total a Cristo, no le da prioridad a lo espiritual. Pero cuando entendemos, acuérdese, Jesús dijo, cuando el esposo les ha quitado, entonces ayunarán mis discípulos. Hoy que he empezado, hermano, nuevamente el camino en ese sentido, hermano, la carne no quiere. La carne no quiere ayunar. La carne le gusta la carne. Pero cuando usted somete la carne al espíritu, hermano, su vida espiritual empieza a crecer de una manera increíble. La autoridad que es delegada, hermano, lo que tiene de parte de Dios ya está ahí. Pero la carne lo opaca. La carne, hermano, le pone obstáculos. Porque ¿cómo nos va a usar el Señor con autoridad si la que está reinando en mi ser es la carne? No me pueden decir nada porque me irrito inmediatamente y me enojo. No me pueden decir nada porque entonces yo, hermano, saco el ego, saco el orgullo. Y eso, hermano, es un gran, pero gran obstáculo a la verdad del Señor. Acuérdese, el Señor nos quiere unidos. Unidos.
Y si yo estoy en contra de la unidad, no estoy en contra de los miembros de la iglesia, estoy en contra de Dios, en contra de Jesús. Hermano, y eso es terrible. Tenemos que caminar en el camino de unidad. Sigo leyendo, bendito sea Jesús. Verso 53 dice: estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Bendito sea el Señor. Si no nos sometemos al Señor en el Espíritu, hermano, esas cosas nos alcanzan. Y si estamos en la carne, no vamos a poder superarlo. Ahí es cuando viene el desánimo. Ahí es cuando viene, hermano, el decir: no, hombre, esto está duro. Y retrocedemos. Pero es por lo mismo, porque usted y yo hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Tenemos que seguir avanzando, amados. Acuérdese, el camino del Señor es de valientes. Acuérdese lo que dijo Jesús allá al principio, cuando Juan el Bautista andaba. Dijo: el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan, lo alcanzan. Se necesita tener actitud y carácter, hermano, de avance, y ayudar a aquellos que no están enfocados. Una de las cosas que el enemigo siempre tratará es de desenfocarnos con las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y ahí es donde tenemos que nosotros esforzarnos y enfocarnos al blanco perfecto. Bendito sea Jesús. Voy a seguir avanzando, el tiempo avanza. Vaya conmigo a Santiago 4:1. Y ahí vemos una de las cosas que desenfoca grandemente el corazón nuestro. Fíjese bien. Dígale al que está a su lado: nos conviene someter las emociones al Señor. Nos conviene vivir en la vida espiritual y no en las carnales, en las humanas. Por eso este siervo escribe, Santiago en el capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quién le está escribiendo Santiago? A la iglesia, a los escogidos del Señor. Quiere decir que dentro de la iglesia habían pleitos y habían guerras, santos del Señor. No tiene que ser así, hermanos. Esta palabra es para la iglesia. Dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Diga conmigo: mis emociones se las entregaré totalmente a Cristo. Mis emociones las tengo que rendir totalmente a Cristo. Porque si no son guiadas por el Espíritu, hermano, entonces hay conflictos grandes dentro de nosotros. Y ahí es donde, hermano, hay ventaja. Acuérdese, según la palabra, Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es humana. No es contra el primo, no es contra la tía, no es contra la esposa del esposo, no es contra el hermano. Nuestra lucha, nuestra guerra es espiritual. Y el enemigo siempre va a tratar de aparentar las cosas. Acuérdense que él es número uno para disfrazar las cosas. Según la palabra dice que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarnos. Aún pueden venir personas que usted conoce a decirle palabras y usted se queda pensando, pero si no está filtrado por la palabra de Dios en el Espíritu, hermano, esas palabras pueden penetrar en el corazón y por siguiente lo va a desenfocar y lo va a poner en un pensamiento contra aquella persona. Lo que han aprendido a conocer a su pastor, imagínese si A o B motivo viene una persona y le dice: fíjese que su pastor me dijo que usted es esto, que usted es aquello, y que usted es así, y que usted es allá. Esa palabra puede sacudir, hermanos. ¿Y qué puede fomentar en su corazón? Si usted permite y entra esa palabra en su corazón, hermano, lo que va a lograr es poner enemistad. Poner como que cierto sentimiento hacia aquella persona.
Y eso es precisamente el plan perfecto del enemigo. Por eso la palabra nos dice que tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. El campo de batalla es la mente. El enemigo no lo puede tocar. ¿Por qué le digo esto? Si estuviera Job aquí con nosotros, nos explicaría que Dios le da permiso al enemigo para que toque a alguien. Si Dios no da permiso, Satanás no nos puede tocar, porque hay una cobertura sobre su vida, hay una protección sobre su vida. Nos dice la palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted está bajo la cobertura de Dios, nada lo podrá tocar. Ahora, sálgase un poquito de la cobertura, entonces ahí me platica después, ahí me cuenta lo que pasó. Mientras usted y yo nos mantengamos bajo la cobertura del Señor, hermano, usted está seguro. Alabado sea Cristo. Por esa misma causa, mire, los enemigos que se levantan para la unidad como iglesia, la unidad como cuerpo, es la falta de comunión. Y eso es algo que tenemos que hacer, iglesia, los que nos escuchan por las redes sociales. Usted tiene que convivir con la iglesia. Tenemos que convivir como hermanos, porque así usted va conociendo, así como usted conoció a su esposo, a su esposa, y empieza a tener confianza con él. Si usted no comparte con otro, ¿cómo va a tener confianza en él? Amén. Otro de los enemigos que levanta en contra de la unidad es la falta de interés. Y eso es emoción, hermano. Imagínense, como hemos hablado de este tema, si estuviera aquí una persona de carácter colérico, la primera señal que esa persona da es desinterés. No le interesa la necesidad de los demás, no le interesa la necesidad de otro. Él está nomás enfocado en sus propios intereses y que le obedezcan en lo que él dice, porque este carácter, ¿verdad? El colérico es bien mandón, le gusta mandar y que lo obedezcan. Y cuando no lo obedecen, hermano, hace berrinches tremendos. Por eso tenemos que rendir nuestro carácter al Señor. Otro de los enemigos que se levanta, hermano, es el imponer nuestra voluntad. ¿Cómo vamos a ser unidos si siempre alguien quiere poner su voluntad? No es que si no se hacen las cosas como yo digo, entonces yo no. Hermano, vamos a hacer un convivio y nos vamos a venir de traje. Ay, conmigo no cuenten. Esa es falta de interés y eso es imponer su voluntad. No quiere convivir, no quiere unidad con la iglesia del Señor. ¿Estamos entendiendo? Porque acuérdense, Jesús no llamó a llaneros solitarios, Jesús llamó a la unidad. En esto conocerán a mis discípulos cuando estén unidos. Dice, entonces el mundo reconocerá que tú me enviaste. Pero si no ven la unidad en nosotros, hermano, lo que va a pasar, los enemigos del hombre a veces están dentro de él, el egocentrismo, el no sentir el dolor ajeno. Hermano, es necesario. Emociones negativas, la arrogancia, los celos, todo eso, hermano, son obstáculos que evitan que, hermano, que la iglesia llegue a la unidad. Es que yo quiero hacer esto para el Señor, pero como hay un colérico a veces ahí, ¿verdad? No quiere. Santo es el Señor. Por esa causa tenemos que nosotros analizar realmente lo que el Señor nos dice. Ahí mismo en Santiago, mire lo que dice el capítulo 3, verso 13. Esa es la manera que el Señor desea que cuando crecemos en ese pensamiento, cuando crecemos en esa unidad, la palabra nos enseña y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Sí, el carácter se demuestra, las acciones se demuestran por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Y mire lo que dice este hombre en el verso 13. En sabia mansedumbre. No solamente mansedumbre, se necesita ser sabio, y la mansedumbre va también de la mano. ¿Por qué, hermano? Porque si no hay mansedumbre en su corazón,
y no hay sabiduría, usted va a menospreciar a aquella persona sin darle la oportunidad de la redención. Supongamos que su hermana le falla, supongamos que su hermano le falla, y usted, hermano, guarda esa ofensa, esa situación en su corazón y no quiere darle la oportunidad al perdón y a la redención. Van a pasar meses, a lo mejor un tiempo determinado, y usted va a tener eso, y eso lo aleja de su hermano. ¿Y qué dice el Señor? Tenemos que estar unidos. Pégale un codazo al que está, tienes que estar unido, dígale. ¿Por qué le digo esto? Gloria a Dios. Porque sin unidad, hermano, la casa es desolada. Tiene que haber unidad. Amén. Y esa es una de las cosas que el Señor, mire, ¿por qué le digo que la sabia mansedumbre nos ayudará a poder tener compasión de su hermano? Compasión de aquella persona. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Vaya conmigo, por favor, allí a la carta de Gálatas, en el capítulo 6. Bendito sea Jesús. Y ya casi terminamos esta tarde, gloria al Señor. Mire, cuando dentro de la iglesia, esto es muy común, hermano, no se sorprenda, pero si usted es perfecto, le felicito, ¿verdad? Porque ya alcanzó la perfección. Pero si no ha alcanzado la perfección, esto que vamos a leer es muy común dentro de la congregación. Y dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Ve por qué Santiago dice que realmente nosotros tenemos que tener un corazón misericordioso, lleno de mansedumbre. Mire, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os atéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y aquí voy a hacer un paréntesis y muy claro. Ir al instituto bíblico es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Nos prepara, ¿verdad?, en lo que es la exposición de la palabra. El estudiar la palabra es muy bueno y es necesario. Jesús lo dijo allá en Mateo 5:39 o Juan, por ahí no me acuerdo exactamente. Pero lo que sí me acuerdo que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Pero según lo que estamos entendiendo aquí, en el verso 15 dice, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Por qué, hermano? Podemos tener mucho conocimiento bíblico, ¿cierto? Podemos ser muy buenos expositores de la palabra, muy buenos predicadores. Pero si en su corazón todavía no está rendido a Cristo, sus emociones negativas siempre van a salir. Y eso, en vez de ser de bendición, hermano, está poniendo tropiezo para la obra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces nadie va a creer en lo que usted predica, nadie va a creer en lo que usted enseña, porque los frutos emocionales que está dando no van de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra. Es como que yo me ponga a decir, es que los verdaderos hijos de Dios no faltan al culto. Ay, Señor. Y que yo nomás venga, ay, cuando me acuerdo. ¿Me entienden? Hay cosas que tenemos que predicarlas y practicarlas para que tengan poder y peso en el reino de los cielos. ¿Por qué cree que la palabra dice, predicador, predícate a ti mismo? Para que todo lo que practiquemos, todo lo que compartamos, hermano, tenga peso glorioso de parte del Señor. Pero si esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, ¿cuál, hermano? Cuando hay celos amargos en el corazón, cuando hay orgullo, ego, jactancia, dice que eso no es real.
Pero dice también en el verso 15 que esa sabiduría que está expresando ese tipo de personas es terrenal, es animal y es diabólica. ¿Por qué la clasifica de esa manera Santiago? Porque ese tipo, hermano, de corazón es peligroso. Hay rencillas, hay situaciones donde realmente no está haciendo de bendición en la congregación. Y eso lleva a desunir la iglesia y no a unirla. Jesucristo en una ocasión dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Jesús está diciendo que nosotros como sus hijos, como sus discípulos, tenemos que unir la iglesia, no desparramar la iglesia. ¿Y cómo podemos desparramarla? A veces por una palabra. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vea el verso 16, dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, si usted identifica que su hermano o su hermana está teniendo este tipo de situaciones, ¿qué vamos a hacer? Condenarlo. Según lo que acabamos de leer en Gálatas, dice restaurarlo. Y para poder restaurarlo, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que empezar, hermano, a que el Señor trate primero con nosotros para poder llegar en un nivel espiritual. Regrese por favor y termino ahí, Gálatas 6:1. Analicemos una vez más ese pasaje para que usted, hermano, pueda ver realmente lo que el Señor desea. Dice: hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. ¿Cuántas faltas usted nos sorprende a su hermano? ¿O cuántas faltas usted no le sorprende al mismo pastor? Porque ni el pastor se salva. Porque el pastor tampoco ha alcanzado la perfección. Si el pastor, el líder, o la oveja, o el creyente, se es guiado por el Espíritu Santo, estamos en un caminar firmes. Mire lo que dice. Imagínese si usted sorprende en alguna falta a alguien. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Restaurarlo en una actitud de mansedumbre. Hermano, échele ganas. Hermano, acuérdese, el Señor le ama y murió por usted en la cruz del Calvario. No deje que esa actitud, no deje que ese pecado lo separe del Señor. Dígame usted, el Señor merece que usted haga eso que está haciendo. Y usted lo lleva a la convicción en su corazón. Y le aseguro que esa persona va a ser mejor bendecida así, a que usted vaya y le diga: usted lo que está haciendo lo va a mandar al infierno. Porque así a veces llegamos, hermano. Arrepiéntete, si no te vas para el infierno. Pecador, impío, santo es el Señor. Así nos está diciendo el Señor que restauremos a los hermanos. Aquí, según lo que dice el Señor, dice con mansedumbre. Porque el que va a convencer no es usted ni yo. El que va a convencer es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu empieza a trabajar en nuestra alma, hermano, usted va a hacer cambios radicales. Se lo digo por experiencia, porque así trató el Señor conmigo. Mi corazón estaba durísimo, hermano. Lleno de rencor, lleno de odio, lleno de tantas cosas. Pero hubo un hombre que tuvo esa mansedumbre y ese amor por esta alma. Y el Señor lo usó. Y mire hasta dónde el Señor me ha ayudado. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Que esta palabra sea de mucha bendición para nosotros. Gracias damos en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, te rogamos que sea usted poniendo esa convicción en nuestros corazones. Empezando conmigo, Señor, porque todos queremos estar listos y preparados cuando aquella trompeta suene, Señor. Ayúdanos, Padre, a no mirar con nuestros ojos humanos, sino a mirar con los ojos de misericordia que usted tiene, Señor, puesto en nosotros. Y así como usted nos trata a nosotros, ayúdanos a tratar a los demás. Para que todo, Señor, se haga con el propósito suyo. Yo sé de que si tratáramos a los demás como usted nos trata a nosotros, oh Señor, la iglesia tendría un alcance y un impacto, oh Señor,
inigualable, Señor, porque grandes son las cosas que usted hace con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pido en esta tarde que bendiga a nuestros hermanos que nos ven por la red social, que sea su Espíritu Santo, Señor, llevando esa palabra de convicción, que podamos mejorar, Señor, a esa unidad como iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a unirnos, porque así como usted nos deja el ejemplo, que usted, Padre, en Jesús es uno y Jesús en usted es uno. Señor, ayúdanos a que todos seamos unos en ti, Señor, para que el mundo crea que tú enviaste a Jesucristo, nuestro Salvador. Nos vamos de este lugar, Señor, contentos, gozosos, oh Señor, inspirados, pensando en tu palabra, que nos ayude, Señor, a poder rectificar las cosas que tenemos que cambiar. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón no nos guíe, sino tu presencia, tu Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia. Tus hijos, Señor, los que vamos para el cielo, decimos amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.